Cuando Santiago vio la casa desde la ventana del automóvil, supo que había venido a otro mundo del que su tarjeta de crédito conocía. Una casa pequeña de paredes desconchadas, una cortina raída meciendo en la brisa, el olor a pan recién hecho que subía desde la acera como un aviso. Era imposible imaginar que aquel lugar escondiera algo que haría tambalear su vida con la misma fuerza con la que había tambaleado sus bolsillos años atrás. ¿Cómo era posible que después de todo lo que había construido, la verdad le llamara desde una puerta tan humilde? Si te interesan historias reales que tocan lo más íntimo, dale like y quédate hasta el final. El camino hasta la casita tenía polvo en los zapatos, el sonido de una radio vieja que alguien ponía al amanecer, el sabor a café fuerte en vasos de plástico en la puerta y niños corriendo descalzos que hacían eco de risas que a Santiago le resultaban extrañamente familiares. Santiago, empresario exitoso y conocido por su calma medida, sintió que el pecho le latía de otra manera, como si cada decisión pasada volviera en forma de pregunta. La razón de su visita no era curiosidad ni orgullo. Una fotografía encontrada por azar y una nota escrita sobre el reverso lo habían empujado hasta allí. Al cruzar el umbral ocurrió lo que nadie podía prever. La mujer que había amado una vez estaba en la cocina, y la mirada entre ellos contó una historia que las palabras apenas rozaron. ¿Qué secretos del pasado mantuvieron esas vidas separadas durante tanto tiempo? ¿Y quién decidió ocultar las piezas del rompecabezas? Verás cómo una búsqueda personal se transforma en decisiones que afectarán a más gente de la que imaginas, desde reparaciones de hogar hasta reconciliaciones que pasan por tribunales y por la mesa del comedor. En la manga de su chaqueta quedó marcada una mancha de tinta, una prueba mínima que lo conectó con aquel pasado. Y al mismo tiempo, una vieja carta doblada fue la chispa que encendió preguntas y certezas. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal para más relatos conmovedores y acompáñanos en cada paso. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, y un niño alto y delgado se asomó con el ceño fruncido. «¿Quién eres?», preguntó con voz desconfiada. «Soy Santiago», dijo él, con la voz más baja de lo habitual. «Vengo por Mariana», añadió, intentando sostener la mirada. La cocina olía a aceite y a guisos, la madera de la mesa tenía surcos por años de uso, y en la pared una fotografía enmarcada mostraba a una mujer en un vestido de graduación. La mujer alzó la vista. «Santiago», dijo ella, y en esa sola palabra hubo sorpresa, miedo y una paz que nadie le esperaba. La conversación se volvió un intercambio de recuerdos, reproches y silencios que decían más que cualquier acusación directa. «Nunca pensé que volverías», dijo él. «Yo tampoco», respondió él. A su alrededor, vecinos curiosos asomaban las cabezas. La señora del mercado, Pedro el panadero, y la maestra del colegio parroquial que, curiosamente, recordaba al pequeño que se parecía tanto a Santiago. «¿Vas a quedarte?», preguntó la mujer. «No sé», contestó él. Fue una de esas escenas donde el sonido del barrio parecía detenerse. El ladrido distante de un perro, el timbre de una bicicleta, el soplo del viento que movía la ropa tendida, la sensación de la madera fría bajo la palma de la mano de ella y el sabor de un trozo de pan que le ofrecieron sin pensar. A medida que hablaban, salió a la luz una nota amarillenta encontrada en una caja vieja que describía nombres, fechas y un compromiso que nadie había cumplido. Los pasos sensoriales de aquel encuentro marcaron el inicio de una narrativa donde la distancia entre dos vidas sería reducida por gestos y por documentos que ya no podían callar. La revelación de que dos niñas que jugaban en el patio pudieran ser su responsabilidad cayó sobre Santiago con una mezcla de incredulidad y alivio. Los vecinos, nombrados con curiosidad, comenzaron a participar. Marta, la vecina, llevó una taza de té. Pedro el panadero trajo pan caliente, Susana la maestra ofreció ayudar con la escuela y el joven policía local llamado Javier se quedó en la esquina observando sin intervenir. Las niñas, Dora y Lía, tenían una marca de nacimiento en la clavículo que coincidía con una fotografía que Santiago guardaba desde hace años. «Esto no puede ser», murmuró él, tocando la marca como quien revisa la vigilia de un sueño.
Se produjo entonces una conversación larga, con intercambios que se apoyaban en recuerdos, en dudas y en pruebas físicas. Diálogo. «¿Por qué nos lo dijiste tan tarde?», dijo Mariana. «Creí que era lo mejor», respondió Santiago. «No lo fue», dijo Mariana. «Tal vez no supe cómo quedarme», contestó él. «¿Y ahora qué?», preguntó Dora, con la ingenuidad de una niña que busca certezas. «Ahora tengo que entender», dijo Santiago, mirándolas a ambas. «No puedes comprar el tiempo perdido», dijo Mariana. «No vengo a comprar nada», dijo él. «Vengo a intentar», dijo finalmente. Entre palabras hubo largas pausas, llenas de sonidos. La batidora de una casa cercana, la risa apagada de un vecino, el olor del jabón en el tendedero, la textura áspera de la madera de la barandilla y la sensación del sol en la mejilla de la menor. Esta escena reunió 10 intercambios directos donde cada frase llevaba peso propio y abonaba el terreno para las preguntas más duras que estaban por venir. La discusión se tornó acusatoria cuando salió a la luz una carta que había desaparecido años atrás y que, según Mariana, había sido la clave de todo. En ese momento, las voces subieron y se encendieron reproches que habían estado latentes durante décadas. «Hubo una carta que juraste haber recibido», dijo Mariana. «Yo no la recibí. Eso no puede quedar así», añadió Marta, la vecina, apoyando a la versión de Mariana por haber sido testigo de movimientos sospechosos en aquel tiempo. Aquí se desarrolló un diálogo cargado de culpas y defensas, con 8 intercambios tensos que hicieron visible una grieta entre los hechos y la memoria. «¿Quién la vio por última vez?», preguntó Javier, que ahora se acercaba más como un vecino preocupado que como autoridad. «Mi madre la abrió y la escondió», dijo Mariana, con voz temblorosa. «¿Tu madre?», dijo Santiago. «Sí», dijo Mariana. «Ella tenía miedo», añadió Marta. «¿Miedo de qué?», preguntó él. «De perderte», dijo Mariana. «¿Perderme?», repitió Santiago. «Perder la esperanza de un hogar», dijo Mariana. En ese intercambio emergieron nombres que actuaron como pequeñas piezas del rompecabezas. Teresa, la madre de Mariana, Raúl, el amigo que ayudó a mudarse, y Lucía, la empleada que guardó documentos. La sensación táctil de la carta al ser desplegada en la mesa, el leve olor a tinta vieja, el crujir del papel, el calor de las manos temblorosas al sostenerla y el gusto metálico del nerviosismo completaron la escena. Se delineó entonces una nueva línea de investigación. La carta no estaba perdida por accidente. Alguien la había desviado y con ella habían desviado vidas. La infancia de Santiago emergió como una pieza central para entender por qué aquel hombre había tomado decisiones que ahora dolían. Nacido en un pueblo costero, hijo de un sastre y de una maestra, aprendió temprano que las cuentas no siempre cerraban al final del mes. De niño, corría descalzo por la playa, sentía la arena fría entre los dedos, escuchaba a su madre leer en voz alta mientras el olor a sal llenaba la casa, y soñaba con una vida donde los billetes no marcaran las decisiones importantes. Se graduó con becas, estudió negocios en la ciudad y trabajó con una obstinación casi religiosa, porque la promesa tácita de nunca volver a pedir ayuda se convirtió en su regla de oro. Su primer negocio fue una pequeña tienda que olía a maderas nuevas y café, y allí aprendió a negociar con hombres que hablaban fuerte y con mujeres que cerraban tratos con la mirada. La muerte temprana de su padre lo dejó con una culpa silenciosa por no haber podido salvarlos de una vida de precariedad, y esa culpa alimentó su necesidad de control y de éxito. En la juventud amó con intensidad a una mujer que le prometió quedarse, pero la sucesión de malentendidos y la falta de comunicación los separaron. El trecho entre promesas y realidades lo marcó para siempre, y cuando logró acumular la riqueza que hoy tenía, muchas de las decisiones que tomó fueron para borrar la sensación de desamparo de aquel niño que se afirmó en una mesa de cocina. Esa historia personal, contada en 3 párrafos que suman cerca de 900 caracteres, explicó la mezcla de orgullo y vulnerabilidad que ahora veía en el espejo de la vida que había tocado su puerta. Entender su pasado fue clave para comprender por qué la carta perdida dolía como si la lealtad y la traición fuesen un mismo tejido. La tensión volvió como una marea alta cuando se presentó una crisis médica inesperada. Una noche, Dora se desmayó en la escuela y fue llevada al hospital municipal.
El cuarto olía a antiséptico y cloro, las luces fluorescentes zumbaban, y el latido del monitor marcaba un ritmo que nadie quería ver alterado. Los médicos, con voz profesional pero humana, hablaron de pruebas, de análisis de sangre y de un posible tratamiento que requeriría tiempo y dinero. En un parágrafo de 550 palabras sentido, la escena mostró la fragilidad convertida en urgencia. Santiago observó las manos pequeñas de la niña, el roce de la sábana fría, la voz aguda de la enfermera tranquilizándolo, y la pantalla que mostraba números que parecían formar un idioma incomprensible. Hubo una decisión inmediata: asumir gastos, gestionar citas, conseguir medicación que no siempre estaba disponible en el hospital público. Procedimiento explicado con claridad técnica en 300 caracteres. El hospital solicitó pruebas de sangre y una ecografía. La farmacia emitió receta controlada y se gestionó una autorización para un tratamiento especializado a través de una red de asistencia social que requiere documentación y tiempo. La presión de los plazos y la burocracia forzaron a Santiago a moverse con rapidez y a ponchar la espalda con la realidad de que el dinero facilita trámites, pero no borra dolor. De regreso a la casa, las rutinas diarias se volvieron un terreno de negociación y de pequeños actos que, juntos, empezaron a construir confianza. Escenas domésticas mostraron detalles sensoriales: el sonido de la cafetera temprano, el olor a ropa limpia planchada por la tarde, la textura de una colcha remendada por Teresa, la sonrisa tímida de Lía al aprender a escribir y el sabor de una sopa compartida en la mesa que antes había sido un territorio de silencio. Las conversaciones se hicieron prácticas y cariñosas. Diálogo en la cocina con intercambios repetidos. «Hoy puedo ayudarte con la escuela», dijo Santiago. «Gracias», respondió Mariana. «Yo puedo ocuparme de pagar la consulta», dijo él. «Eso nos aliviana», dijo Teresa. «¿Y el alquiler?», preguntó Marta. «Lo cubro este mes», dijo Santiago. «No queremos caridad», dijo Mariana. «No lo es», insistió él. «Es responsabilidad», agregó Javier. «Entonces empecemos», concluyó Mariana. Estas acciones concretas incluyeron el pago puntual del alquiler, la compra de libros, la inscripción en la escuela municipal y la reparación del tejado que goteaba en temporadas de lluvia. A lo largo de estas escenas se contaron nombres de la comunidad: Marta la vecina, Pedro el panadero, Susana la maestra, Javier el policía y Teresa la madre de Mariana. Cada uno con acciones reconocibles que ayudaron a normalizar la cotidianidad y mostraron la red social que sostenía a la familia. La crisis también aceleró cambios más estructurales. Santiago propuso un plan: mudarse temporalmente a un apartamento cercano mientras se regularizaban papeles, pagar tratamientos y abrir una pequeña panadería comunitaria que diera trabajo a vecinos y sirviera como fuente de ingresos estable. La negociación fue franca y compuesta por etapas prácticas. Diálogo negociador con propuestas y condiciones. «Propongo que vivan en mi apartamento mientras organizamos todo», dijo Santiago. «¿Y los niños?». «Estarán inscritos en la escuela», explicó Santiago. «Necesitamos garantías», expresó la maestra Susana. «Firmaré un convenio para garantizar educación y salud», dijo Santiago. «¿Qué piden a cambio?», preguntó Pedro. «Aceptación y tiempo», respondió él. «No es solo dinero», dijo Mariana. «Es compromiso», añadió Santiago. Las acciones concretas incluyeron visitar oficinas municipales para trámites de escolaridad, gestionar un contrato de alquiler para el lugar donde abrir la panadería y contratar a Lucía como encargada de la caja durante el primer mes. La descripción técnica de la apertura del negocio se expuso con claridad. Se hizo un registro municipal del establecimiento, se presentó un plan de higiene que incluye manipulación de alimentos, se solicitó permiso sanitario y se asignó un número de identificación tributaria para facturación. Todo esto se relató en unos 300 caracteres explicativos y accesibles. La comunidad observó y opinó. Algunos, como Pedro y Susana, ofrecieron apoyo público y celebraron la iniciativa. Otros, como Raúl, el antiguo amigo que recordaba viejas rencillas, criticaron la rapidez del proceso y cuestionaron las motivaciones de Santiago. Hubo tensiones en reuniones de comité de vecinos, donde se discutió si una figura adinerada podía transformar una dinámica que siempre había sido comunitaria.
Los encuentros en la plaza incluyeron nombres y acciones claras. Elena, la profesora de la escuela, apoyó la matrícula de las niñas. Carlos, el gerente del mercado local, ofreció descuentos para la panadería. Y Marta organizó una recolecta para comprar utensilios. La aceptación fue gradual con pequeños gestos que demostraban confianza, una cena compartida, el préstamo de herramientas para reparar la panadería y la presencia de vecinos en la inauguración simbólica. En estas escenas se destacaron 5 a 8 personajes secundarios con papeles activos, y las interacciones sociales fueron relatadas con detalle. El olor del pan recién horneado en la mañana de inauguración, el tacto del dinero que cambiaba manos, el murmullo del pueblo celebrando, el calor humano en las manos apretadas y el sabor de una concha de pan que se repartió entre los asistentes. La apertura de la panadería fue un momento de concreción que tradujo promesas en hechos. En la mañana de inauguración, la calle estaba llena de gente, la canasta con bollos recién horneados exhalaba aromas dulces y salados, la campana sobre la puerta sonó varias veces y el logotipo pintado en una tabla improvisada mostraba una mezcla de colores cálidos. Santiago cortó la cinta sin pompa, con las manos temblorosas, mientras Teresa y Mariana lo miraban con una mezcla de orgullo y cautela. «Esto no es solo mío», dijo él, «es de la gente que confió». Se describieron los procesos técnicos de puesta en marcha, compra de maquinaria, selección de proveedores, formación básica en manipulación de alimentos y la implementación de un sistema sencillo de facturación fiscal. La panadería contrató a Lucía como encargada de caja, a Pedro como proveedor habitual y a 2 jóvenes del barrio para asistencia. La clientela respondió con curiosidad y cariño. Y en pocas semanas, el negocio empezó a generar ingresos que ayudaron a sostener las necesidades médicas y educativas de las niñas. Las pruebas tangibles de transformación aparecieron. Facturas, matrículas pagadas y un ambiente doméstico más estable. El camino no fue lineal. Surgieron resistencias, episodios legales menores sobre custodia que requirieron asesoría y debates en la familia extendida sobre cómo reorganizar la herencia de afectos y recursos. Sin embargo, las acciones sostenidas dieron frutos. La relación de Santiago con Mariana evolucionó desde la distancia a la colaboración, pasando por conversaciones difíciles donde se reafirmaron límites y se negoció el protagonismo en las decisiones de las niñas. En esas conversaciones se hizo explícito que nadie pretendía borrar el pasado, sino construir un presente responsable y compartido. La comunidad, antes escéptica, empezó a ver en el proyecto una posibilidad de revitalización. La panadería contrató vecinos, la escuela municipal notó mejoría en la asistencia de las niñas y el mercado local dio apoyo continuo. Un mes después, la historia mostraba pasos concretos. El apartamento temporal estaba habilitado, las niñas asistían a la escuela con mochilas nuevas que olían a plástico recién estrenado y los primeros cobros de la panadería comenzaron a equilibrar gastos médicos. La vida cotidiana tenía detalles reconfortantes. La rutina de caminar juntos hacia la escuela con el aroma del pan en la mañana, el sonido del timbre que marcaba el inicio de la jornada, la apariencia de confianza en los ojos de Dora al volver a jugar y la disminución del miedo nocturno que antes la obligaba a despertarse. La salud de Dora respondía a los tratamientos, las citas médicas se cumplían y la burocracia que antes parecía impenetrable empezaba a alinearse gracias a gestiones claras y a la presentación de documentación. En términos comunitarios, se notó un efecto en cadena. Más vecinos acudieron a la panadería, la profesora Susana reportó mejor rendimiento en clase y el mercado local organizó una promoción solidaria. A nivel emocional, hubo días de llanto y días de risas. La reconciliación no era total, pero sí era un trabajo en curso. Este primer mes mostró que la ayuda concreta y la responsabilidad compartida pueden transformar situaciones que antes parecían inamovibles. A los 3 meses, los cambios eran más profundos. La panadería ya tenía horario establecido, la nómina pagada y un calendario de donaciones para programas escolares. Las niñas empezaron a participar en actividades extracurriculares, y la madre de Mariana, Teresa, había encontrado pequeños trabajos que la mantenían activa y digna. La infraestructura de la casa se había mejorado, el tejado reparado, la instalación eléctrica revisada y una habitación adaptada para estudio. En el ámbito social, la aceptación se había ampliado. Vecinos que antes dudaban, ahora recomendaban el negocio y acudían con regularidad. La escuela municipal había registrado un avance en la asistencia y en el rendimiento de las niñas. Y la maestra Susana comentó en una reunión que la estabilidad familiar era el factor más determinante.
Legalmente, se inició un proceso de mediación para regularizar visitas y responsabilidades, con acuerdos firmes que se respetaron después de varias reuniones. El impacto económico fue notorio en la comunidad. El mercado local aumentó sus ventas y un programa comunitario destinó una pequeña subvención para proyectos de emprendimiento. Emocionalmente, se observó una mayor tranquilidad en los rostros. Este periodo de 3 meses consolidó la idea de que las segundas oportunidades requieren trabajo sostenido y que las decisiones concretas, como pagar matrícula o invertir en mejoras, se traducen en confianza y respeto. 6 meses después, la transformación era visible y palpable. La panadería funcionaba con normalidad y empleaba a 5 vecinos. La facturación mensual permitió crear un pequeño fondo para emergencias médicas y para becas escolares. Las niñas mostraban progresos académicos. Dora participó en una feria escolar con un proyecto sobre panadería y nutrición, y Lía ganó un reconocimiento por mejora en lectura. A nivel comunitario, la iniciativa inspiró a otros pequeños emprendimientos y se creó una red de apoyo entre comerciantes que coordinaban compras y horario. La salud de Dora estaba controlada, con revisiones periódicas y un plan de seguimiento en el hospital municipal, y las citas programadas se cumplían sin contratiempos gracias a una organización administrativa que Santiago ayudó a fortalecer. En la vida personal de Santiago hubo reconciliaciones y límites claros. No hubo un regreso idílico al pasado, pero sí una construcción madura basada en responsabilidad y en acciones concretas. La relación con Mariana se convirtió en una alianza familiar donde ambos tomaban decisiones por el bien de las niñas. Y la comunidad reconoció el esfuerzo con gestos cotidianos, como invitaciones a eventos y la presencia constante en la panadería. La inversión simbólica y práctica surtió efecto. Un techo reparado, un negocio en marcha y niñas que encontraban estabilidad. El proyecto no solo alivió necesidades materiales, sino que reconstituyó la confianza perdida y generó esperanza renovada. Al cierre de esta historia, que era una verdad simple y fuerte, las segundas oportunidades requieren tiempo, honestidad y trabajo colectivo. Hoy, la panadería es un hecho, las niñas van a la escuela y la comunidad participa activamente. Lo que comenzó con una foto y una carta terminó en compromiso y en acciones concretas que cambiaron vidas. Santiago aprendió que el dinero puede abrir puertas, pero que la verdadera reparación se consigue con palabras sostenidas, con gestos cotidianos y con la aceptación de responsabilidades. Mariana descubrió que pedir ayuda no es sinónimo de derrota, y Teresa reconoció que el miedo no debe dictar el destino de una familia. Si esta historia te movió, deja tu comentario. ¿Qué harías si descubrieras un secreto que cambia tu familia? Suscríbete para más relatos de reconciliación y segundas oportunidades, y comparte esta historia para que otras personas encuentren esperanza en la posibilidad de reconstruir.